Amén, amados hermanos, amadas hermanas. Nosotros vamos a continuar nuestra comunión sobre el Evangelio de Juan, bajo el enfoque de la palabra y el testimonio. Este enfoque que estamos abordando en el Evangelio de Juan enfatiza el relacionamiento del Señor con las personas y cómo las personas tuvieron sus vidas cambiadas, cómo sus vidas cambiaron por el Señor. Ahora vamos a entrar en Juan capítulo 13. Este capítulo es uno de los capítulos más llenos de sentimientos dentro de los evangelios. ¿Por qué ese capítulo registra los momentos finales del Señor? El Evangelio de Juan capítulo 3 en adelante comienza a enfatizar esos momentos finales del Señor con sus discípulos. Es bueno que entendamos este sentimiento porque es importante para nuestra vida espiritual. Vamos a conocer más el corazón del Señor, más el amor del Señor. Vamos a conocer más la humanidad del Señor, su actitud para con los suyos. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo tiene muchas cosas ocultas y muchas cosas expresadas aquí. Y dice que antes de la fiesta de la Pascua, sería esa la última Pascua. Es muy importante que percibamos eso. Sabemos que cuando Dios instituyó la Pascua allí en Éxodo, eso tenía ya visto lo que el Señor Jesús haría, su obra de redención. Y nosotros sabemos que el Señor es la realidad de la Pascua. Él es aquel Cordero que habría de morir por el mundo. Esa sería la última Pascua. Aquí dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. De que pasase de este mundo al Padre. Usted sabe, el Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio aquí en la tierra, varias veces, Él habló, aún no ha llegado mi hora. Porque todo lo que habría de suceder en la venida del Señor Jesús en esta tierra tenía la hora correcta, tenía el momento correcto, el momento adecuado, determinado por Dios. Las cosas sucedían en la vida del Señor Jesús, no en el momento que Él quería que sucedieran, sino las cosas sucedían en el momento en el que el Padre. Por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 4 dice así. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Era la cuestión de comenzar las señales. Entonces el Señor sabía de que había un momento adecuado. Él no comenzó su ministerio en el momento que Él quería, sino en el momento que Dios determinó. Esa es una gran lección para todos nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hermanos, miren, el Señor les dijo, miren, le decían al Señor, si tú quieres hacerte famoso, debes ir a un lugar donde puedan verte, Jerusalén. Mas el Señor Jesús tenía su hora, Dios tenía su manera. O Senhor estava falando, vocês fazem as coisas no momento que vocês querem,
El Señor decía, ustedes hacen las cosas en el momento que ustedes quieren, mas yo hago las cosas en el momento que el Padre quiere. Esa es una gran lección para nosotros. Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Então as pessoas queriam já fazer mal para o Senhor Jesus. Mas não era a hora e o Senhor. Entonces, miren, las personas querían ahí retener a Jesús, mas no, aún no era su hora, no era su tiempo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aquí puede ver de que el apóstol Juan, al escribir este evangelio, él enfatizó mucho sobre la cuestión de la hora. Que en la vida del Señor las cosas ocurrían en el momento determinado por el Padre. Que podamos aprender eso también nosotros. Mas lo que tenemos aquí en el capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente. Sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Él ya sabía de que el momento había llegado. Esos últimos momentos de mi vida en esta tierra, Él decía, es el momento de cumplir la obra de la redención. Es el momento que yo cumpliré la obra de redención y volver al Padre. Él sabía Él sabía de que la hora había llegado. Era la hora en que habría de enfrentar la cruz. Amados hermanos, necesitamos dar una mirada al Señor, a su actitud, a la actitud del Señor, en aquellos momentos finales que Él estaba pasando con sus discípulos. Él sabía de que poco tiempo después, Él iría a la cruz y Él volvería al Padre. E ele estava com medo dessa hora? ¿Y Él estaba con miedo de esa hora? No. ¿Cómo nosotros sabemos de que Él no tenía miedo? Evangelho de João, capítulo 12, versículos 23 a 27. Juan 12, 23 al 27. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Es hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, de que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, él queda solo. Mas si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor estaba hablando de que había estado llegando ese momento del cual sería glorificado. Eso se refería a su muerte, porque su muerte haría de que Él pudiese librar la vida divina, liberar la vida divina. Y esa vida divina, y Él habla del grano de trigo. Si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere, Él queda solo. Produce mucho fruto. Era así que Él veía la muerte de Él. Yo soy ese grano de trigo, decía el Señor, que voy a morir. Mas al morir, se quebrará esa cáscara y la vida será liberada y producirá muchos granos. Eso es gloria para Dios. Entonces, en el capítulo 13 se nos muestra que había llegado la hora. Eran los últimos momentos del Señor con sus discípulos.
Amados hermanos y hermanas, ustedes consiguen comprender ese sentimiento. Los discípulos no tenían la percepción, mas el Señor tenía. Eran los últimos momentos que Él pasaría con todos ellos. Entonces yo digo, ellos sabiendo de que era los últimos instantes, ellos hablarían, Él hablaría o no hablaría cosas importantes, Él hablaría o no cosas de su corazón. Por eso tenemos que dar mucha atención al Evangelio de Juan a partir del capítulo 13. No quiere decir de que no debamos dar atención a los otros capítulos, más por causa de ese sentimiento. Debemos darle más atención a este capítulo. Y aquí, este versículo dice que el Señor, la verdad, el Señor habría de morir. Porque aquí dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, en otras palabras, Él habría de morir. Yo quiero que los hermanos perciban la manera en la cual se nos dice esto. Había llegado su hora para que pasase de este mundo al Padre. Él habría de cumplir la obra de redención. Él iba a tener éxito e iba a volver al Padre, mas Él volvería diferente. ¿Por qué? Porque Él habría de abrir la puerta para todos nosotros un día poder llegar al Padre. Y aquí también dice, Él sabiendo que era la última hora y que eran los momentos finales, Él dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él, habiendo amado a los suyos, había un grupo de personas ahí que el Señor podía decir, estos son míos. ¿No es maravilloso? ¿A usted no le gustaría que el Señor se refiriese a usted? La verdad, a todos nosotros, apuntando así, estos son míos. Ese es el sentimiento del Señor. Mas ese es nuestro sentimiento. Así como el sentimiento de que Él, que somos de Él, nosotros tenemos ese sentimiento que le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Los suyos, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí nos muestra ese amor del Señor por nosotros. Y aquí dice que Él saldría de este mundo, pasaría de este mundo hacia el Padre, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Ese sentimiento de que somos de Él, de que nosotros somos de Él, ese sentimiento de hecho y de verdad, es algo real. Aquí cuando dice, amó, había amado a los suyos. ¿Por qué? Porque los suyos son aquellos que Él escogió. Aleluya, un día el Señor nos escogió. Nosotros somos suyos. ¿Por qué? Porque Él dio la vida de Él por los suyos, por nosotros. Nosotros somos suyos, porque el Padre nos dio para Él. Eso podemos ver en Juan 17. Nosotros somos de Él, nosotros somos suyos, porque Él nos compró con su preciosa sangre. También somos de Él, somos suyos, porque nos consagramos y nos entregamos a Él.
Usted consigue percibir ese sentimiento de la última noche. No estaban todos ahí. Estaba un grupo de discípulos, un grupo al cual el Señor podía decir, estos son míos. Estaba teniendo un momento de intimidad con el Señor. El Señor iba a hablar para este grupo de discípulos, cosas que Él no habló para la multitud. Y aquí dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa expresión, hasta el fin, no es una cuestión solamente de tiempo. Amar hasta el fin es tener un sentimiento más profundo. Amar hasta el fin significa, en el grado más pleno, si puede haber un fin, Él amó hasta el fin. Es amar al extremo. Mas la verdad, por el hecho del propio Dios ser amor, el Señor ser el amor, amar hasta el fin significa amar sin fin, amarnos sin fin, no tiene fin. Un amor sin límites. Él estaba para enfrentar la muerte. Si usted estuviera por enfrentar la muerte, ¿estaría preocupado por sí mismo? ¿Sí o no? Estaríamos preocupados por nosotros mismos, es cierto. Yo voy a enfrentar la muerte. Me voy a preocupar con los demás. Si de aquí a poco voy a enfrentarme con la muerte. Mas miren la actitud del Señor. Él estaba mucho más preocupado con sus discípulos que con Él mismo. Él podía pensar así, no, mis momentos finales, ¿qué hago ahora? Mas Él estaba preocupado y decía, yo voy a cumplir la obra de la redención. Yo volveré al Padre. Y yo sé que mis discípulos se van a sentir solos y abandonados. Van a sentirse huérfanos. Yo necesito dar una palabra a ellos para que perciban de que lo que vendrá será algo glorioso y maravilloso. Amado hermano, amada hermana, usted puede ver cómo el Señor se preocupó con nosotros. Él no estaba preocupado con Él. Él estaba preocupado con sus discípulos y Él los amó con un amor que no tiene fin, un amor que no se acaba, un amor que no tiene límites. Y ahora, en contraste con eso, nosotros tenemos el versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Podemos ver aquí dos hechos. El Señor entregándose. El Señor amando a sus discípulos, a los suyos, hasta el fin. Y podemos ver el trabajo de Satanás en contraposición aquí. El trabajo de Satanás es poner en el corazón de los discípulos, en ese caso, Judas Iscariote, ¿qué colocaba en el corazón de los discípulos? En el caso de Judas, él traicionara a Jesús, porque miren, Judas vendió al Señor. En cuanto el Señor no mide esfuerzos, Él no se preocupa con el precio de entregarse por nosotros. El enemigo quiere sembrar en nuestros corazones el deseo
de ganar algo propio y traicionar a Jesús. ¿Él no continúa haciendo eso hoy? Mas quando você vê o tamanho do amor do Senhor, Mas cuando usted ve el tamaño del amor del Señor, usted no resiste. Senhor, a tocar no seu amor. Eu quero Señor, te amar. al tocar en tu amor, Señor, quiero amarte. Por mais que o inimigo tente, irmão, Por más que el enemigo intente, hermanos, vamos trair o Senhor. no vamos a traicionar al Señor. Não vamos negociar o Senhor que nós temos. No vamos a negociar al Ele Señor nos que ama tenemos. tanto. É um momento Él que nos deveria ama estar tanto. preocupado com Y en el ele, momento en el cual Él ele estava debería estar preocupado con Él, se preocupó por nosotros, con sus discípulos, se preocupó por ellos. Quando ele diz, tendo amado Cuando Él os seus dice, que estavam no mundo, amou-os até o fim, não é que o amor de habiendo Deus amado a los suyos, los amó hasta el fin, no quiere decir de que el amor de Dios discrimina a personas. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo que ¿No es nele así? cree não pereça, ¿Para mas qué? tenha Para vida que todo eterna. aquel que cree en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Dios ama a Mas todos. uma coisa é certa, Mas una cosa es cierta. aqueles que entregam suas vidas ao Senhor, Aquellos que entregan têm sus vidas al Señor tienen oportunidad de disfrutar un amor especial que ele tem para com os seus. que Él tiene para Está con los suyos. disponível, Está mas disponible, somente para quem mas entregar solamente a vida para ao Senhor. quien entrega la vida al Señor. Quien no entrega su vida al Señor no tiene esa oportunidad de disfrutar de ese amor tan íntimo, Tão pessoal. tan personal. Você trocaria Usted cambiaría essa experiência desse esa amor experiencia de ese amor especial que o Senhor tem tan para especial que el você? Señor tiene para los Você suyos. trocaria por algo desse mundo? ¿Usted lo cambiaría por algo de este mundo? Aqueles que têm intimidade Aquellos que tienen intimidad con el Señor saben lo que yo estoy hablando. o amor El amor especial que o Senhor tem para especial que el Señor tiene para con los suyos en la intimidad. Tem o amor de Deus para o mundo, Hay un amor de Dios para el mundo, mas tem mas esse amor especial se tiene ese amor especial para aqueles que está disponible para aquellos que lo reciben, que creem nele, para aquellos que creen en que Él, andam com ele. para aquellos que E eu andan quero con Él. esse amor. Y yo quiero ese amor. Eu não quero negociar o meu Yo no amor. quiero negociar a mi Señor. Agora vamos para o versículo Ahora 3. vamos al versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos que ele viera y de que había Deus salido de Dios e y a voltava Dios para iba. Deus. Aqui diz, ele, o Senhor, Aquí naquele dice, momento, ele el estava Señor en aquel sabendo, momento sabia estaba, él que sabía era o momento final. que era el momento Últimos final, momentos com seus los discípulos. últimos momentos con sus discípulos, Momentos finais dele nessa momentos finales con Él en esta tierra, que Él Ele sabia também iría al que o Padre. Pai Él sabía havia también de que el entregado, Padre había entregado, confiado tudo às había suas confiado mãos. todo en sus manos. Ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele sabia disso. A versão King James atualizada diz, Él había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo sabiendo Jesús que el Padre le había otorgado poder sobre todo lo que existe y que vino de Dios y estaba retornando a Dios. Versión King James actualizada. Entonces podemos ver, todo estaba en las manos de Él, porque Dios lo había entregado todo en sus manos. Tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad. Haz lo que debes hacer. E o Senhor sabia disso. Y el Señor sabía de eso. Imagina, Imagine todo eso. poder nas mãos dele. Todo el poder en las manos de Él. Ele sabia que ele tinha vindo de Deus e voltava para Él Deus. sabía de que Ele había sabia venido de Dios y volvía a Dios. da origem divina dele. Sabía del origen divino de Él. Não é algo especial?
¿No es algo Não é, especial? aqui não mostra que realmente ele ocupava a mais alta posição nesse universo, claro, Se abaixo muestra de de que Deus, Él né? tenía la posición más alta en este universo, claro, debajo de Dios. Se nos muestra esto aquí. Deus tinha, ¿Y o por Pai qué? tinha lhe entregue todo o poder, poder El sobre Padre le había entregado tudo todo el poder, o poder que sobre todo, existe. lo que existe. O Pai havia confiado tudo El nas Padre mãos le había dele. confiado todo en las manos de Él. É com esse ponto de vista que nós temos Es con que ese ver punto de vista o que tenemos que ver aconteceu nesse capítulo lo que 13. sucedió en ese capítulo 13. Nesse momento, En ese momento tudo en que estava todo nas mãos dele. estaba en las manos de Él. Ele é a pessoa que tinha toda a autoridade. Él era la Ele é persona que aquele tenía la tinha autoridad. a origem divina. Él era el que tenía el origen De divino. repente, olha o versículo 4. De repente, el versículo 4, Levantou-se da ceia, se levantó de la cena tirou a y vestimenta, se quitó su manto y tomando una tomando uma toalla, toalha, se la ciñó. cingiu-se com ela. Algo inimaginável. Algo inimaginable. Esse que tinha todo o poder, do Ese que universo tenía nas todo el mãos, poder del universo en sus manos. esse que tinha origem divina, Ese que tenía origen divino. ele que estava nessa posição máxima, El que estaba en una posición máxima. ele se levanta, Él se levanta, vestimenta de cima, se quita el toma manto a toalha, y tomando una toalla, se cinge com ela. se ciñe con Não é ella. algo surpreendente? No es algo sorprendente. Não é uma coisa surpreendente? No es algo sorprendente, hermanos. Essa afirmação, Esa tirou a afirmación. vestimenta de cima, é como Y se se ele quitó pudesse su manto. naquele Es como momento si él simplesmente estuviese en ese momento despojándose de todo para ser un siervo. no momento que tudo estava nas mãos dele. En el momento en el que todo estaba en las manos de él. Isso aqui é uma coisa tremenda. Esto E aquí nós es una sabemos cosa que tremenda y nosotros ceñido ela, sabemos daí ele começou a lavar os que pés ceñirse dos aquí se nos discípulos, nós puede sabemos. ver de que podemos ver de que él comenzó a lavar los pies de los discípulos Para os irmãos compreenderem para que los hermanos comprendan a importância la desse importancia ato do Senhor. de ese acto del Vamos Señor. lá em Lucas Tenemos que ver. 22, tá? Lucas 22, Em Lucas 22, Lucas capítulo ali nos 22, mostra algo ahí nos muestra que também algo que nos también surpreende quando nos sorprende fazemos a conexão cuando hacemos com la essa conexión parte. con esa Porque parte. Lucas 22 nos Lucas mostra 22 nos o muestra seguinte, lo siguiente. que, olha só, Lucas 22, no 19, fala da ceia do Senhor. El versículo 19 nos habla de la cena. Y el versículo 24 nos habla de que en aquella noche, la noche de la cena, Os discípulos, olha só, 24, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Usted puede creer en aquel momento que eran los momentos finales del Señor con sus discípulos, los momentos finales. Los discípulos estaban discutiendo sobre cuál de ellos parecía ser el mayor. Probablemente, debido a un hecho, ellos iban a comer la cena y tal vez porque querían ver quién se iba a sentar del lado del Señor, ellos discutieron esto. ¿Entienden? Hermanos, ¿comprendieron? Ah, no, yo soy más cercano al Señor, yo tengo que sentarme cerca de Él, a su lado. No, yo tengo que sentarme, miren, yo soy mayor que tú. No, mira, yo llegué antes y tal cosa, y ellos estaban preocupados en ver quién era el mayor. Ahí el versículo 25 dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Discípulos que en aquellos momentos finales estaban preocupados con quién era el mayor. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo momentos que anteceden el regreso del Señor. Es momento de cuidarnos los unos a los otros para prepararnos para el regreso del Señor. ¿Aún usted se va a preocupar por saber quién es mayor? Cuando se está sirviendo junto con un hermano. Ah, no. ¿Quién manda aquí? Tú no mandas, yo mando. O yo estoy, no es el otro hermano. Miren, en el servicio. Esa es nuestra naturaleza. Así como los discípulos. El Señor dice, yo soy como quien sirve. Vemos en aquella noche, de repente el Señor estaba consciente de esos hechos. El Señor se levanta entonces, se quita el manto, toma una toalla y se ciñe con ella. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nosotros sabemos, y ustedes saben, ya fue hablado eso varias veces. En aquella época, las personas andaban con sandalias y las calles no eran pavimentadas, no, tenían mucho polvo, los pies sudaban, los pies se ensuciaban, quedaban con polvo y además de estar sucios los pies, el olor no era bueno. Y cuando ellos llegaban a una casa para comer, generalmente venía un siervo y lavaba los pies de él. Porque al comer, no comían sentados como nosotros hoy en día, sino ellos se reclinaban y ponían los pies encima. La persona con los pies ahí de su lado. Mientras usted come, ¿causaría desconforto o no? Pues es así. Y miren, ¿por qué aquí no se tenía ningún siervo en aquel lugar para lavar los pies? Lavar los pies de los discípulos. No había ningún siervo ahí. Si hubiese un siervo ahí, que era del dueño del lugar, bueno, el siervo se colocaba a disposición y ellos podían. El siervo iba a lavar los pies de ellos, mas el plan soberano del Señor fue de que no hubiese ningún siervo ahí. ¿Por qué nadie se dispuso para lavar los pies de los otros? Porque estaban preocupados por ver quién era mayor, no quién era el menor. Mas se tenía la toalla estaba ahí. Se tenía el agua, se tenía el lebrillo. Todo estaba ahí. No era de que no lavaron los pies, porque no había toalla, no había lebrillo, no había un recipiente, no había agua. Se tenía todo. Mas nadie quería lavar los pies de los otros. Uno decía, no, yo no soy tu siervo, ¿por qué voy a lavarte los pies? No. Ellos no irían a imaginar que el Señor se levantaría y Él entonces se quitó su manto, tomó una toalla y se ciñó con ella. Eso era lo que los siervos hacían. Después de colocar agua en el lebrillo, en el recipiente, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Isso foi choque para os discípulos. Eso fue un shock para los discípulos. El Señor no habló nada, solo se levantó e hizo. Olha o versículo 6. Aproximou-se, pois, de Versículo Simão 6. Pedro. Entonces Quer vino a dizer, o Simón Senhor Pedro. começou a lavar os pés, El Señor comenzó a lavar los e aí pies. chegou a vez de Simão Pedro. Y luego llegó el momento de Pedro, de Simón Pedro. E este lhe disse, Senhor, Y este le dice, tu me lavas os pés. Señor, ¿tú me lavas los pies? Não, Senhor. Você No, Señor. lava meus ¿Tú pés. me vas a lavar los pies a Olha, mí? irmãos, eu diria uma Hermanos, miren, yo voy a decir una cosa. Quem Si quer hablase lavar os así, pés de ¿quién Jesus? quiere lavar los Todos pies de estariam Jesús? dispostos, Todos não é? estaríamos dispuestos, ¿no Mas es quem quer cierto? lavar os pés Mas dos ¿quién quiere outros? lavar Isso los não. pies de los otros? Ah, no, eso no, eso no. Você se lembra que no Evangelho Usted recuerda que en el Evangelio habla, o Senhor tem lugar que fala: o que você fizer para desses pequeninos, está fazendo para mim. el Señor dice, ¿no? Lo que tú hagas a uno de estos pequeñitos lo estás haciendo a mí. Entonces, miren, la manera nuestra de ver las cosas. Daí chegou Ahí a llegó vez de Simão Pedro, el momento, el turno de Simón Pedro. e ele disse: Tu, Y él dice, Senhor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? Daí o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: Versículo 7. o que eu Respondió faço, Jesús y le dijo, não lo que yo hago, sabes agora, tú no lo comprendes ahora, compreendê-lo. mas lo entenderás después. Ele sabia, o Senhor Él sabía, el Señor sabía, el Señor Jesús sabía. Nadie está entendiendo nada de lo que yo estoy haciendo. Nós sabemos, né? Nosotros sabemos Questão de esta lavar cuestión de lavar los pies com água. con agua. Olha só. Miren esto. Es la cuestión de que nosotros debemos lavar los unos a los otros. Lavar los pies los unos de los otros. ¿Con qué? Tito 3:5 diz o Tito seguinte: 3:5 dice lo não siguiente. por obras de justiça praticadas por nós, No por mas obras de segundo sua justicia misericórdia, Ele nos salvó, no por obras de mediante o justicia que lavar nosotros hubiéramos hecho, sino por su regenerador misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Então, Santo. a água Entonces, aqui el agua aquí tipifica en primer lugar el Espíritu Nós Santo. temos que lavar Nosotros uns aos tenemos que outros lavar com o unos a los Espírito. otros con el É Espíritu. lavar regenerador e renovador Es un do lavar Espírito Santo. Regenerador y renovador del Espíritu Santo, según aspecto del agua. Capítulo 5, Efesios capítulo versículo 5, 26. versículo Para que 26. santificase, tendo a Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. lavagem da água El pela lavado, palavra. el lavamiento del agua por la palabra. Juan 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra de Dios es el agua que lava. Un aspecto, el agua es espíritu y el agua también es la palabra. Y el agua también es vida. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre para purificarnos de los pecados y agua para suplirnos con la vida. Porque el Señor decía, quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán, correrán ríos de agua viva. E aí, olha só, o Senhor disse então, é ou não é importante? É. Y ahí Mas el Señor aqui, dice, eso no es importante Simão esto. Mira, diz pro Simón Senhor, dice al Senhor, Señor, tú me lavas os pés a Señor, mim. ¿tú me vas a Respondeu lavar los Jesus, pies a mí? O que eu faço não sabes agora, compreendê-los a depois. Então, o que Simão Lo que deveria yo hago, fazer? tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás ahora. Simón podría haber Já dicho, falou, "Você el não Señor está ya habló. entendendo. Ah, Deixa me eu dijo fazer, que no estoy entendiendo, déjame hacerlo. aprender depois." Entonces, me dice ¿qué el Señor, Pedro voy a fez? entenderlo después, entonces todo bien, Disse-lhe mas Pedro, ¿qué hizo "Nunca Pedro? me lavarás os Pero pés." le dijo, no me lavarás los pies jamás. Eu acho que Pedro estava pensando assim. Yo creo que Pedro estaba pensando así. Acho que estava pensando assim.
Pedro estaba pensando así, yo tengo que mostrar al Señor de que yo no voy a aceptar eso porque yo honro a Él como maestro. No, yo no puedo permitir de que Él haga eso. Yo voy a demostrarle cómo le amo a Él. Yo creo que Él estaba pensando así. Él decía, nunca, indignado, nunca, no me lavarás los pies jamás. Mire la fuerza de la expresión, no me lavarás los pies jamás. Ahí el Señor Jesús, miren la sabiduría del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro se debió asustar, espantar. ¿Qué es eso? Y ahí, Pedro, miren, le dijo Simón Pedro. Primero el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Miren a Pedro. O es 0 o es 100, no hay medio término. No hay punto neutral, no. Miren, el Señor dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, yo no quiero que solo mis pies tengan parte con el Señor. Entonces quiero que se me lave por completo. Miren, Pedro no estaba comprendiendo nada. Hermanos, hermanas, ¿cuánto nosotros comprendemos la palabra del Señor? Comprendemos la palabra del Señor para nuestras vidas. Quiero que los hermanos perciban esto aquí. Era una conversación entre Pedro y el Señor. El Señor estaba haciendo algo para Pedro, los otros aceptaron. Mas Pedro se levantó ese asunto. En la conversación del Señor con usted, ¿usted ha dejado o no al Señor lavarle a usted? Versículo 10. Le dijo Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí, él dice, aquí tenemos 2 puntos que necesitamos dar atención. El que está lavado. El que está lavado. Eso es importante. Importante que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque es alguien que ya tomó baño, alguien que ya se bañó, alguien que ya fue lavado, alguien que ya fue regenerado. Quien ya fue regenerado, ya tuvo su vida transformada. Ahora, y no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos andando en este mundo, muchas cosas nos contaminan en el día a día. Usted despierta en la mañana, tiene comunión con el Señor, sale a trabajar, y ahí, en su lugar de trabajo, un colega le provoca, usted, miren, el jefe le hace una injusticia a usted, ahí usted llega a casa, el esposo reclama o la esposa reclama alguna cosa, los hijos están gritando, y ahí de repente usted va de nuevo a trabajar, el gerente tuvo un altercado con usted y al final del día, ¿qué sucede? Está con los pies sucios. Todo lo que usted necesita en ese momento es que el Señor vaya y le lave los pies. El Señor quiere hacer eso. Entonces, amados hermanos, esta palabra que el Señor nos ha dicho es algo de grande valor. Y el Señor dice, mas vosotros estáis limpios, mas no todos. Y eso era por cuestión de Judas. Versículo 12. Versículo 11 dice, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Vocês entenderam o que eu fiz? ¿Entendieron lo que les hice? Lo que os he hecho, dijo el Señor. O que nós precisamos ver aqui Lo que necesitamos ver aquí é que o Senhor, depois de ter feito isso, né, depois de es ele que el ter Señor, después de haber hecho eso, tomou as vestes, después de de haber novo a veste e voltou para lavado los pies, se colocó de nuevo el manto y volvió a la mesa. Você entende o que eu fiz? ¿Ustedes entienden lo que yo hice? Dice el Señor. A vida inteira do Senhor La vida entera del Señor foi uma lição para os discípulos. fue una lección para los discípulos. Nós entendemos a vida do ¿Nosotros entendemos la vida del Señor? Senhor. Entendemos cada passo que ele ¿Entendemos cada paso que Él dio? deu, cada palavra que ele deu. ¿Cada palabra que Él dio? Quando o Senhor fez essa Cuando el Señor pergunta, hizo esa "Compreendeis pregunta, o que vos fiz?", ¿sabéis lo que os he hecho? é porque queria que os Era porque Él discípulos quería de que los prestassem discípulos atenção prestasen nesse atención fato. en ese hecho. Então, Entonces, para poder continuar, para João poder 13 continuar, vai levar Juan muito 13 tempo. nos va a llevar mucho tiempo. Hoje nós já estamos Y hoy com nosotros 46 minutos da palavra. ya hemos llegado a 46 minutos de la palabra y vamos a continuar en el próximo mensaje. Mas Amén. quero terminar Mas essa yo mensagem quiero terminar este mensaje con esta pregunta del Señor. essa pergunta que o Senhor faz para Esa cada pregunta de que el Señor nós. hace para cada uno de nosotros. Compreendeis o ¿Sabéis que vos fiz? lo que os he hecho? Amém? Amén. Depois na próxima mensagem. En el nós próximo vamos mensaje, entrar mais nosotros dentro. vamos a entrar más dentro de esa realidad. Mas eu creio que o que Mas a yo gente creo já viu, lembra? Que lo que Foi ya a vimos última noite do Senhor com os discípulos. es gran parte de la última Se noche ele fez del isso, Señor con los discípulos. Y si el isso Señor era hizo muito eso, importante. eso era muy importante. Você vai ¿Correcto? gastar os minutos Usted va a finais, gastar los minutos as finales, horas finais com las algo horas que não é finales con algo importante. que no es importante. Isso é algo que Eso precisamos ver, es algo que que necesitamos precisa ver mudar y que nossa necesita vida. cambiar nuestras Que o Senhor vidas. nos abençoe. Que el Señor nos bendiga. Continuamos na próxima Continuamos la mensagem. próxima. Amém. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por este mensaje tan precioso. Que podamos, ¿no, Señor Jesús, entrar de manera más profunda y real en esta palabra. Poder tocar el sentimiento del corazón del Señor. No perder el tiempo, ¿no? Con cosas que no producen ningún tipo, ¿no? De provecho para el Señor y para nosotros. No producen edificación, no producen, ¿no? De que podamos, Señor Jesús, fortalecernos unos a otros. Cosas que no vienen al caso, que no aportan para que el Señor continúe avanzando en nosotros. A veces, ¿no? Por no entender al Señor, ni lo que Él desea transmitirnos, hablarnos, e incluso lo que Él desea hacer con nosotros. Muchas veces divagamos ahí, buscando, ¿no? Otras cosas que no vienen al caso, que son totalmente lo contrario a lo que el Señor quería mostrarnos. Entendemos de manera diferente todo. Pero gracias al Señor, hermanos, porque el Señor realmente desea revelarnos cada día más su sentimiento para con nosotros. Él desea también lavar. Qué hermoso, hermanos, que hemos podido tocar ese punto esta noche, que necesitamos ser lavados por la palabra,
Entonces, hermanos, vamos a buscar más al Señor en la palabra, leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Señor Jesús, ser alimentados con la palabra pura del Señor. Y pues, hermanos, de esa manera, ¿no? También ir prosiguiendo en nuestra carrera espiritual, leyendo libros espirituales. Señor Jesús, cantándole himnos al Señor. Señor Jesús, proclamando. Señor Jesús, profetizando, meditando en la presencia del Señor. Señor Jesús, teniendo comunión con Él. Señor Jesús, leer, orar la palabra. Señor Jesús, invocar. Señor, no nos olvidemos, hermanos, de invocar el nombre del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recordarles que hemos tenido mensajes y comuniones muy preciosas también. Las semanas anteriores les estamos pasando los links aquí, hermanos. Continuemos disfrutando. Amén. Señor Jesús, hermanos, no permitamos de que el disfrute pare, sino continuemos disfrutando. Y pues, hermanos, animarles a que poder dejar un me gusta aquí al video, hermanos, a este mensaje precioso, para que la plataforma de YouTube pueda recomendar a más personas este mensaje. Así también podemos compartir este mensaje. Les animamos a, hermanos, permitir que esta palabra llegue a más personas, compartiéndolo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en las redes sociales, hermanos. Permitamos que la palabra siga fluyendo y llegando a más personas. Amén. También les animamos a dejar un comentario, hermanos, la porción que hayamos disfrutado. Señor Jesús, hermanos, de esa manera vamos animándonos unos a otros. Y pues, hermanos, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho. Y nos encontramos en una próxima oportunidad para continuar disfrutando. Todo este trabajo, hermanos, es hecho con mucho amor para con todos ustedes. Y pues les pedimos que siempre continuemos orando unos por otros. Y puedan continuar orando también por este equipo, hermanos, que con todo el amor está para servirles. Jesús es nuestro Señor.